Bienvenidos a la conferencia Biometría, Passkeys y credenciales verificables, blindando la identidad digital en la era de la IA. Presento al ponente. Sergio Martínez es Research and Development Director de ICSEC, responsable de planear, dirigir y coordinar las actividades de análisis, diseño y desarrollo de nuevos productos, así como de investigar nuevas tecnologías y herramientas. Anteriormente, colaboró durante casi 20 años con el Instituto Nacional Electoral, donde fue director de Desarrollo y Operación de Sistemas, y fue responsable de la operación integral de sistemas de información a nivel nacional, así como del proceso de identificación que sigue funcionando actualmente en el Registro Federal de Electores. Asimismo, integró las herramientas biométricas en el padrón electoral e incorporó la CURP en la credencial para votar con fotografía. Es un apasionado de los temas de identidad e inteligencia artificial, ingeniero en computación y maestro en ingeniería en computación. Una vez más, bienvenidos. Como sabemos, en la actualidad, la inteligencia artificial generativa puede clonar voces, crear videos falsos, suplantar rostros, y en ese contexto nos surge la pregunta: ¿cómo sabemos que somos realmente quienes decimos ser? Atrás de un correo electrónico, atrás de una pantalla, ¿quiénes somos realmente? A continuación les voy a presentar un video que ha estado circulando en redes sociales y que muestra cómo puede utilizarse de manera dolosa la inteligencia artificial generativa en base a las imágenes que nosotros mismos publicamos en nuestras redes sociales. Adelante con el video, por favor. Hola mamá, hola papá, soy yo, Ela. Bueno, una versión digital de mí, solo que un poco mayor. Es sorprendente lo que puede hacer la tecnología hoy en día, ¿verdad? Solo hacen falta unas cuantas fotos, como esas que compartís en redes sociales, donde cualquiera puede cogerlas y darles el uso que quiera. Sé que para vosotros esas imágenes son simples recuerdos, pero para otros son solo datos. Y para mí, puede que el principio de un futuro horrible. Un futuro donde mi identidad puede ser robada, donde puedo acabar en la cárcel por cosas que jamás haría. Imagínate que mi puntuación crediticia sea destruida, papá, o que alguien imite mi voz para estafaros. Estoy en problemas. Necesito que me mandes dinero, por favor. Por favor, no quiero acabar siendo un meme. Burlas constantes de todos en el colegio. Y desde luego, tampoco quiero esto. Lo que compartís en Internet es como una huella digital que me van a acompañar durante el resto de mi vida. Os digo esto porque sé que me queréis y nunca haríais algo que pudiera hacerme daño. Por favor, mamá, por favor, papá, proteged mi privacidad online. Bueno, como vemos, la suplantación de identidad ya no es ficción. Hoy enfrentamos videos manipulados que parecen auténticos, llamadas con voces clonadas, millones de fraudes potenciados por inteligencia artificial. Hoy en día resulta relativamente fácil contar con una herramienta de inteligencia artificial generativa que permita suplantar el rostro de una persona, como la que estamos viendo ahí. En este caso lo hicimos con el rostro de Elon Musk, y podemos reflejar los movimientos que yo hago a través de ese video. Permítanme relatarles otro caso muy sonado ocurrido en febrero de 2024. Un empleado del sector financiero de la filial de Hong Kong recibió un correo phishing supuestamente de su CFO en el Reino Unido, solicitando transferencias importantes de dinero. Aunque el empleado dudaba, una videollamada grupal donde solo él era el real le convenció. Todos los demás participantes que aparecían como su CFO y otros directivos eran imágenes, voz y expresiones generadas por inteligencia artificial. Realizó varias transferencias a cuentas de Hong Kong, sumando aproximadamente 25.6 millones de dólares. La empresa afectada resultó ser Arup, una firma británica de ingeniería.
No hubo compromisos en sistemas internos, se trató solo de ingeniería social, sofisticada y deepfake. Pero hoy también ya contamos con herramientas que detectan las imágenes generadas con la técnica conocida como deepfake. Es posible entonces identificar en tiempo real, por ejemplo, en una videoconferencia, qué persona es real y cuál no lo es. Adelante, por favor. En México tenemos ya algunas cifras relevantes. Hablamos de 13.5 millones de personas que han sido víctimas de phishing. Solo en 2024 se registraron más de 6 millones de fraudes cibernéticos. Entonces tenemos que las organizaciones también enfrentan desafíos crecientes. Se tienen más identidades digitales que administrar. Actualmente ya se reconocen como identidades no humanas a todos aquellos componentes de software que cuentan con credenciales de acceso. También tenemos regulaciones cada vez más estrictas, necesidad de accesos dinámicos y adaptables, así como riesgos ocultos en todos los privilegios que tenemos en la nube, que luego parecen ser excesivos. Esto demuestra que ya no podemos confiar ciegamente en un correo, una voz o una foto. Pero entonces, si ya no podemos confiar en un correo, en lo que vemos u oímos, ¿en qué sí podemos confiar? Pues bien, tenemos que emplear mecanismos de varios factores de autenticación, como los que podemos encontrar en las biometrías, que representan lo que somos, con huellas dactilares, rostro, voz, iris, o los passkeys, que son datos firmados criptográficamente de un solo uso. Y también tenemos un mecanismo más completo, que es el de credenciales verificables, que son documentos digitales firmados que solo revelan la información que se necesita. Estos mecanismos son los que vamos a exponer a continuación. Primero vamos a hablar de los elementos biométricos más comúnmente utilizados. Aquí una lista donde podemos observar, por ejemplo, que los datos de huella dactilar y de iris son los de más alta precisión, pero es el rostro el de más fácil uso, y en cuanto a la resistencia del fraude, pues se tiene considerado al iris. Sin embargo, cada biométrico tiene sus propios retos. Es el caso del iris, que es el más costoso y el más intrusivo, o el caso de las huellas dactilares, que puede representar un problema de captura para personas con manos desgastadas. Los biométricos ofrecen precisión, comodidad y resistencia al fraude físico. Casos de uso: desbloquear un teléfono, entrar a un banco, cruzar un aeropuerto. Y también tienen retos que enfrentar. Los deepfakes, que engañan sistemas básicos, sesgos en el reconocimiento facial y riesgos de privacidad si los datos se concentran en algún punto. ¿Cómo blindamos estos datos biométricos? Bueno, usamos el multimodal con más de un factor, pruebas de vida robustas, validaciones descentralizadas e inteligencia artificial defensiva. Estos serían los mecanismos para blindar los datos biométricos. La situación actual en México es que tenemos varias instancias de gobierno que ya han consolidado bases de datos biométricas muy importantes. Tenemos el caso del INE, con aproximadamente 100 millones de registros, que incluyen huellas, fotos y firmas de mexicanos mayores de edad. Tenemos también el caso de pasaportes, que incluyen los mismos biométricos de huella, foto y firma para todas aquellas personas que han tramitado este documento de pasaporte. Y tenemos el caso del SAT, que considera al universo de personas que se han enrolado en el Registro Federal de Contribuyentes. Recientemente tenemos también el documento de identidad que está impulsando el gobierno federal, conocido como CURP biométrica, para el cual se tiene previsto que se puedan tomar información de las bases de datos ya existentes. Para el caso del sector financiero, se tienen una regulación de 4 niveles para la banca y un segmento adicional para las fintech. En esta tabla podemos observar que prácticamente para todos los niveles se permite la apertura de cuentas de manera remota. Y solamente para los niveles 3 y 4, así como para tarjetas de crédito, se establece la biometría como obligatoria en el enrolamiento remoto. Algunos puntos clave son que se exige un cotejo biométrico contra las bases de datos del INE
de más de 98% de coincidencia. Y también se exige realizar una prueba de vida en el caso de enrolamientos remotos, además de otras validaciones documentales. A mayor riesgo o monto, mayor exigencia en las validaciones biométricas y de datos en general. Bueno, ahora pasamos al tema de los passkeys, y hay que decir que debido a que las contraseñas presentan ciertos problemas como se pueden olvidar, se pueden robar porque las tienes apuntadas las contraseñas en algún papel o en algún documento, o se pueden filtrar porque las compartes. Entonces, hoy los passkeys, que son la implementación práctica de los estándares de FIDO2 y de Web Add-on, reemplazan el mecanismo de contraseñas. Sus características son: no tienen claves visibles, no se ven, son resistentes al phishing, están basadas en criptografía de clave pública y se integran en dispositivos cotidianos como celulares y laptops. El futuro no está en recordar contraseñas, sino en eliminarlas. En esta otra lámina podemos observar las diferencias entre un OTP tradicional y un passkey. El OTP pues, es una contraseña de un solo uso que puede ser enviada a través de SMS o de correos electrónicos. Se requiere escribir un código, pero este puede ser interceptado y entonces no será resistente al phishing. Está basado en la posición y conocimiento de este código. Para el caso de los passkeys, se eliminan los códigos visibles. La clave privada nunca viaja, usa criptografía de clave pública y este mecanismo entonces sí se puede considerar resistente al phishing. La transición marca el cambio de un modelo vulnerable a uno más seguro. Bueno, ahora pasamos al tema de credenciales verificables. Pero antes vamos a recordar que los sistemas tradicionales de identidad están basados en documentos físicos, como los plásticos, que nos entregan con toda nuestra información de manera visible. Ahí está nuestra foto, nuestro nombre, incluso nuestra dirección. Estas credenciales tradicionales resultan inseguras, pues existe una alta exposición a la suplantación de identidad. ¿Quién de ustedes no ha perdido alguna vez su credencial plástica de identidad y teme que pueda ser mal utilizada? Con las credenciales verificables nos podemos imaginar un escenario muy diferente. Por ejemplo, entras a un bar y el portero solo necesita saber si somos mayores de edad, no dónde vivimos. Esto hacen las credenciales verificables. Comparten solo los atributos necesarios. Por ejemplo, ¿soy mayor de edad o soy estudiante de una universidad? Entonces resguardan la privacidad del resto de los datos. Beneficios: se puede construir una identidad autosoberana, privacidad selectiva de la información, y entonces hay menos riesgo de fraude en trámites y en plataformas. ¿Y cómo funciona una credencial verificable? Bueno, primero, una credencial verificable es un documento digital, como ya lo dijimos, un documento digital firmado por un emisor confiable. Por ejemplo, el gobierno, una universidad, un banco. El titular recibe esa credencial verificable y la puede almacenar en su wallet digital. Seguramente será a través de una aplicación de teléfono. Y luego puede presentarlo a un tercero que le vamos a llamar verificador. Y al presentarlo solo demuestra los atributos, los datos solicitados. En este diagrama que están viendo también se ilustra este mecanismo y además se muestra como alternativa una blockchain, como una red de confianza a través de la cual se pueden hacer las verificaciones correspondientes de clave pública con la que se está certificando los datos de la credencial verificable. Un ejemplo de credenciales verificables que se encuentran en operación en diversas partes del mundo son las licencias de conducir. Resultan ser más seguras que las credenciales físicas gracias a las firmas criptográficas y comparten solo la información necesaria. Retos: pues falta una estrategia nacional para adoptar estos mecanismos. Estándares de identidad confiables aún indefinidos. Bajo uso
y falta de confianza en la identidad digital. Ese es un tema más cultural también de la misma sociedad. En temas de gobernanza se requiere políticas claras y regulación para proveedores, autorregulación supervisada del sector privado, participación activa de actores públicos, privados y sociales, y estándares abiertos y buenas prácticas. Y bueno, finalmente, como conclusiones, podemos decir que la transformación digital no puede sostenerse sobre identidades débiles. Hoy en día no es posible crear identidades digitales en base a un solo dato. Por ejemplo, la CURP en México. Es necesario robustecer la identidad con datos biométricos, validaciones de prueba de vida, etc. Hoy, la identidad se ha convertido en la nueva frontera de la ciberseguridad. Protegerla exige tecnología robusta, políticas claras, colaboración entre academia, industria y gobierno. En perspectiva de largo plazo, defender la identidad digital es defender algo mucho mayor: la democracia, la economía y la vida misma.